Ahí vamos a grabar. En términos, yo diría, simples respecto de lo que es la naturaleza de la materia de esta parte del curso de geoquímica, yo diría que es mucho más pragmático que la primera parte. La primera parte tiene bastante conceptual. La materia a veces es un poquitito, yo diría, amplia y refalosa de agarrar, porque claro, hay definiciones y ciertos aspectos que son súper claros y compactos, como pueden ser los coeficientes de partición, pero todo lo que tiene que ver con la evolución y la historia química del planeta toma información desde distintas, podríamos decir, fuentes, y por lo mismo puede hacerse de repente un poco difícil de abarcar, ¿ya? Ahora, la parte geoquímica isotópica es mucho más pragmática desde este punto de vista. ¿En qué sentido? En que vamos a ver distintos sistemas isotópicos y todos los sistemas isotópicos tienen más o menos, podríamos decir, una mecánica o un ritmo, ¿ya? Vamos a ver dónde están ubicados los padres y los hijos en la carta de los nucleos, vamos a ver cuáles son más o menos los tipos de decaimiento, cuáles son las abundancias de esos isótopos, cuáles son las ecuaciones, cuáles son las aplicaciones. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, si ustedes revisan el programa, se van a dar cuenta que desde ese punto de vista avanza de una manera más compacta. Ahora, la importancia de lo que es esta parte es súper fundamental y se construye en base a también lo que hemos visto en la parte anterior, sobre todo lo que tiene que ver con la partición y con la historia química y con las distintas capas de la Tierra. Lo que quiero mostrarles en esta primera imagen es más o menos las implicancias de lo que significa el dato isotópico, ¿ya? El dato químico, Profesor, dato isotópico. Uno parte con una muestra, uno va a terreno, muestra. profe, Dime. profesor, disculpe que le interrumpa. Entiendo que hay que pasar de las clases y seguir con la materia, pero estuvimos conversando en el grupo y nos gustaría a varias personas conversar acerca del control, por si se puede dar esa instancia o usted no está dispuesto. No, por supuesto, pero la verdad es que para poder avanzar con la materia, yo les sugiero que avancemos más o menos hasta 10 para la 1 y después podemos conversar del control. ¿Te parece? Me parece. Ya. Entonces, pasando de lo que es la muestra, después vamos a lo que es el análisis de esa muestra mediante espectrometría de masa o cualquier otra técnica. Y después llegando a lo que es el dato isotópico, que es lo que ustedes tienen acá. Y ese dato isotópico puede ser una razón isotópica, puede ser una edad, ¿ya? Y la importancia de ese dato es que con esa edad o con esa razón isotópica, ustedes después pueden hacer cosas tan extremas como mover continentes. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el movimiento o la deriva continental, todo lo que tiene que ver con la historia de la Tierra, todo lo que tiene que ver con el alzamiento de las cordilleras, por ejemplo, procesos tectónicos a gran escala, o lo que podría ser la edad de la nebulosa solar o la edad de la Tierra, se basa prácticamente en su totalidad en el dato isotópico. Sobre todo cuando vamos hacia la Tierra temprana, donde no tenemos mayor información geológica y toda la información que se puede extraer es información finalmente isotópica, de muestras que pueden ser incluso bastante pequeñas y bastante limitadas. Entonces, eso me importa que ustedes lo tengan claro, que dentro de lo que es el estudio de la geoquímica, la precisión y la exactitud del dato es fundamental después en el impacto que tienen los distintos modelos geológicos. Ahora, yendo a lo que es nuestro programa, vamos esta clase a ver algunas cosas introductorias respecto de la geoquímica isotópica y después repasar las distintas ecuaciones de decaimiento para la próxima clase hablar de espectrometría de masa y después partimos a ver cada uno de los distintos sistemas isotópicos radiogénicos de importancia para ya más o menos a comienzos de diciembre entrar en lo que son los distintos sistemas isotópicos estables que complementan lo que vendría siendo la información geoquímica radiogénica, ¿ya? Las tareas están más o menos fijadas. La próxima tarea que tienen que entregar, que es la 4, es el día 17, en 2 semanas más. Después el día 3 de diciembre
y finalmente la última no tienen que entregarla el día 17, que es la última clase que vamos a tener, sino que el día viernes 18 hasta las 6 de la tarde. Y el control vendría siendo entonces el día 22, para que tengan claro esta programación también, sobre todo cuando en otros ramos les ponen controles de un momento para otro muchas veces, sin estar muy programados en el tiempo. Ok, viendo lo que son los distintos objetivos del curso, la primera parte, ustedes saben que repasamos respecto a los conceptos generales de química, la segunda parte hablamos de lo que es nucleosíntesis y todos los procesos de partición en una tierra en evolución, y en esta tercera parte lo que vamos a ver ahora son conceptos generales y algunos específicos de geoquímica isotópica, tanto isótopos radiogénicos como estables. Siempre con un enfoque evolutivo, por lo tanto vamos a volver a reiterar también en lo que hemos aprendido en la clase anterior relacionado con lo que es el origen de la Tierra y los distintos hitos que hemos ido aprendiendo en esta historia evolutiva. Y respecto de lo que son los distintos, podemos decir, toolkits o las herramientas que ustedes han ido adquiriendo en el curso, ya saben más o menos ustedes qué son los elementos mayores, cómo se utilizan, ya saben qué son los elementos traza, cómo se subdividen, cuáles son las ventajas de utilizarlo. Hemos también repasado la geoquímica de los distintos reservorios terrestres a gran escala, la evolución geoquímica del planeta, por lo tanto ahora nos queda por cubrir todo lo que tiene que ver con los isótopos radiogénicos estables y los isótopos cosmogénicos, que también podríamos decir que son una subclase de este gran grupo llamado isótopos radiogénicos. Respecto a lo que es la bibliografía, hay algunos textos para esta parte que son como súper claves y clásicos para aquellos de ustedes que les interese esto en el largo plazo. Yo diría que el más conocido, el más famoso de todos, este de acá, el Foré, de geoquímica isotópica, ¿ya? Así que ese es un buen libro y es una referencia que les va a servir para siempre. Respecto a lo que son cosas más concretas del curso, hay dos capítulos del White que van a ser los fundamentales para lo que es la parte radiogénica, que es el capítulo 8, y para la parte isótopos estables, que es el capítulo 9. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, son 45 y 57 páginas, es bastante condensado, a pesar de que les parezca largo, para lo que vendría siendo esta gran disciplina, la geoquímica isotópica. Por lo tanto, lo que hice fue subirles una versión de White, que también en su momento la puso disponible en PDF, pero que está centrada exclusivamente en isótopos, tanto radiogénicos como estables. Es una especie de expansión de estos capítulos 8 y 9. Por lo tanto, aquellos que quieran profundizar pueden también ir viendo paso a paso los distintos capítulos de esta versión de White, que es exclusivamente de isótopos, ¿ya? Ok, entonces, yo no sé si ustedes tienen ya algún feeling de lo que es la geoquímica isotópica en general, pero se utiliza para dos grandes cosas. ¿Y qué es lo que me interesa que ustedes recuerden aquí? Para lo que es la cronometría y para lo que es trazar finalmente, o como una huella digital. Entonces, la primera aplicación yo creo que ustedes ya la han visto en algunos ramos y la tienen más o menos clara. Es decir, ¿cómo podemos constreñir el tiempo mediante isótopos? Si alguien me puede responder eso. ¿Cómo A través de la constante decaimiento. Exacto. Entonces vamos a tener un determinado mineral o podemos tener agua también, porque el agua se puede datar con algunos métodos. Entonces vamos a tener minerales o agua y adentro de esos minerales o agua van a haber algunos isótopos. Esos isótopos, algunos van a ser padres, otros van a ser hijos. Y dependiendo de la cadena de decaimiento, nosotros vamos a poder medir en esa muestra lo que son los padres y lo que son los hijos en la actualidad. Y teniendo una serie de herramientas físico-matemáticas, vamos a poder determinar el tiempo que ha transcurrido. Por supuesto, teniendo en cuenta que hay una serie de eventos desde que el sistema se cerró a la difusión, que vamos a ver qué significa eso, y la actualidad, que pueden modificar o alterar las edades, ¿ya? Y el segundo grupo, podríamos decir, de aplicaciones se relacionan con las huellas digitales o lo que son los tracers en inglés, los trazadores. ¿Y qué es un trazador entonces, o cómo puede utilizarse un isótopo como trazador?
Por ejemplo, para determinar tipos de fluidos a los cuales estuvo expuesta la roca, pues si fueron fluidos meteóricos, fluidos hidrotermales, esos distintos fluidos van a tener distintas proporciones de isótopos estables o no estables. Eso. Exacto, sí, van a tener distintas proporciones de, podríamos decir, de los isótopos estables y también de los isótopos radiogénicos, porque vamos a ver que los radiogénicos también se utilizan para trazar. No es una subdivisión tan, podríamos decir, marcada, como que los radiogénicos se utilizan exclusivamente para datar y los estables para trazar, sino que hay muchos radiogénicos que se utilizan también para trazar. Efectivamente, entonces nosotros con una razón isotópica vamos a poder determinar la huella digital del proceso y también eventualmente determinar cuál es la fuente, es decir, de dónde vienen probablemente los isótopos y por ende todos los otros elementos que están contenidos en la muestra. Por lo tanto, estas son cosas muy útiles para lo que es la historia geológica y la reconstrucción de la evolución terrestre. Ahora, yo podría estar realmente toda la clase hablándoles de las distintas aplicaciones, de los distintos métodos. Esta diapo que está acá es simplemente para darles un pantallazo rápido respecto, pero de las múltiples aplicaciones que tiene la geoquímica isotópica y que la ha transformado probablemente en una de las ramas más relevantes, si no la más relevante, junto con la tectónica, en lo que son las ciencias de la Tierra. ¿Ya? Ciencias de la Tierra en su sentido amplio, porque también se utilizan mucho en oceanografía, se utilizan mucho en biogeoquímica y una serie de otras, podríamos decir, disciplinas del conocimiento. Por ejemplo, la edad de la Tierra, sistema solar, geoquímica isotópica. Lo que podría ser la edad de exhumación o la edad en la cual las cordilleras han ido creciendo. Eso también es algo de los últimos 20, 30 años y se ha hecho mediante una combinación de técnicas tectónicas e isotópicas. Después, lo que son las edades y la naturaleza de lo que es la atmósfera, con gases nobles, por ejemplo, lo que es el agua, los isótopos de oxígeno, o lo que es incluso la determinación de las edades de las aguas subterráneas mediante técnicas como el tritio, el carbono 14, etc. Paleoclima, lleno de aplicaciones, por ejemplo, tener la edad, por ejemplo, de una sección en una estalactita o una estalagmita y a la vez la composición isotópica de oxígeno que nos permite determinar la temperatura de equilibrio de la atmósfera con ese mineral. Esta es la forma como se ha reconstruido el clima a distintas escalas. Después, en el caso de la arqueología, el carbono 14, y vamos a ver que el carbono 14 nos queda como súper corto para lo que son aplicaciones en el tiempo más profundo, mucho más largas, se dan cuenta, y ahí hay otros métodos como el desequilibrio del acero y uranio. Y todo lo que tiene que ver con la parte más clásica de la geología, por ejemplo, la datación de minerales, yacimientos hidrotermales, la alteración hidrotermal, lo que vendría siendo la precipitación mineral de distintas menas, lo que es la datación de fallas, datación de plutones, de rocas volcánicas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este es simplemente un pantallazo muy rápido y les puse, por supuesto, en lo que es el centro, probablemente una de las aplicaciones más importantes en geología de la geocronología, que es la calibración de la escala de tiempo geológico. ¿Ya? Como ustedes sabían, esta es una escala de tiempo que se construyó en su momento de manera relativa por una sobreposición de formaciones geológicas. Sin embargo, cada una de esas unidades están debidamente calibradas mediante datos geocronológicos en todo lo que es el registro geológico disponible en la Tierra. Ok, Profesor, dime. Sí. ¿Puede ser de la otra diapositiva? Que en esa, la de la escala de tiempo geológico, no me acuerdo cuándo me dijeron que esa como que la actualizan cada cierto tiempo, porque siempre encuentran como una manera de hacerla más exacta, ¿no? Siempre se va moviendo. Sí, mira, lo que son los límites específicamente de cada uno de los periodos y las épocas está ya súper bien calibrado, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que cada una de las épocas tiene subdivisiones también, y como la escala de tiempo geológico se complementa con lo que es el registro fósil, ahí empiezan a aparecer algunas, podríamos decir, alteraciones que se van revisando de manera periódica. Así hay una comisión de la Asociación Internacional Geológica que está encargada exclusivamente de lo que es la refinación de la escala de tiempo, ¿te das cuenta?
Y obviamente que en la medida que las técnicas isotópicas han adquirido mayor precisión, esos límites ahora que antes podrían haber sido 570, por ejemplo, el límite entre el proterozoico y el cámbrico, 570 más menos 5 o más menos 10 millones de años, en estos momentos esa precisión ha ido reduciéndose o en realidad ha mejorado la precisión a bajo el millón de años, para escalas de tiempo incluso extremadamente largas, ¿ya? Así que sí, es efectivo y esto está en continua revisión, pero lo que son los grandes límites de los periodos y las épocas se mantienen más o menos en esos números. Lo que va variando es la precisión. Ok, dos cosas a recordar del curso de energía de procesos y que son útiles en el contexto de esta segunda parte del curso. Primero, lo que es la velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque las reacciones de decaimiento finalmente son reacciones que se derivan de la cinética y que dependen de esta constante que le vamos a llamar constante de velocidad de reacción. ¿Se acuerdan cómo escribíamos la ley de velocidad de reacción, por ejemplo, para esta reacción que está acá, A más B, que da producto? ¿Se acuerdan cómo la escribíamos? Como ecuación diferencial. Era la derivada de los productos en el tiempo, es igual a menos los reactantes, la derivada de los reactantes, parece algo así. Ya, esa vendría siendo más bien como el balance de los moles. Entonces, ese balance de los moles, Karin, que tú acabas de enunciar, se resume en lo que vendría siendo la variación del progreso-reacción. Y el progreso-reacción son finalmente ese cachirulo así raro que siempre se me olvida el nombre de esa letra griega, creo que es xi. Sí. Sí, cómo varía en función del tiempo, ¿te das cuenta? Y eso es proporcional a lo que vendrían siendo las concentraciones de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos, ¿ya? Y la constante de proporcionalidad finalmente es lo que se llama el K, que es la constante de velocidad de reacción. ¿Y cómo se escribiría, por ejemplo, para una reacción de este tipo en que hay un reactivo y forma producto? ¿Karin? ¿No es igual? No, no es igual porque hay solamente un reactivo. Ah, esto no era con una ley como elevado a una exponencial. Sí, pero ¿Por no ahí? te enredes, te estoy preguntando prácticamente la misma pregunta de arriba, pero específicamente para esa reacción. ¿Cómo la escribirías tú? Mm, yo le escribiría igual. Igual. Del delta chi partido en delta t es igual al k por el a elevado a su coeficiente estequiométrico. Exacto, pero no es exactamente igual que el anterior, porque no tiene el B, a eso es lo que voy, pero es la misma forma de escribirlo, tal como tú lo acabas de decir, es el de xi de t, es igual a lo que es la constante directa, es decir, que expresa la reacción que va hacia los productos por lo que vendría siendo la concentración de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico, ¿ya? Por lo tanto, esta es la ley de velocidad de reacción que nosotros vamos a estar utilizando prácticamente en el 99.9% de los casos en geoquímica isotópica, ¿ya? Ahora, esto se va a complejizar un poco dependiendo cómo es la cadena de decaimiento, pero en general esto tiene una solución como ecuación diferencial extremadamente simple que la vamos a ver, y es la que en general se utiliza. Ahí tienen una tabla con distintas soluciones para que tengan un recordatorio. Y el segundo concepto que es importante, derivado del curso de energía también, es el de difusión química. ¿Alguien se acuerda lo que era la difusividad o la difusión química de un elemento dentro de un mineral? El movimiento de ciertos elementos dentro de la estructura. Exacto, es el movimiento dentro de la estructura y que depende de qué específicamente ese movimiento. Si hay espacio o no. O sea, eso me suena, que yo tuve energía el año pasado y se me cortó parte del ramo, entonces es lo ¿Ya? que puedo ver las imágenes, ¿no? Una cosa es el espacio, pero uno tiene que asumir que los minerales tienen poco espacio.
y las rocas confinadas también. Así que el espacio es una variable que no tiene la mayor relevancia. Y son dos los factores principales. Uno, lo que es el gradiente de concentración, y el segundo es la temperatura. Esos son los factores más importantes que tienen impacto en cómo los elementos químicos o los isótopos se mueven dentro de una estructura mineral o incluso dentro de lo que puede ser un fluido acuoso o un gas, ¿ya? Y la ley que finalmente controla la difusividad química de las especies es la segunda ley de Fick, que está acá, donde nosotros vamos a tener que la variación de la concentración en el tiempo es proporcional a lo que es el laplaciano de la concentración. Y la constante de proporcionalidad en este caso se llama D mayúscula, que no tienen que confundirla con lo que es el coeficiente de partición, y este D específico se llama difusividad, ¿ya? Y la difusividad tiene unidades de, por ejemplo, metros cuadrados por segundo, centímetros cuadrados por segundo, milímetros cuadrados por segundo, es decir, dividido por segundo me refiero siempre, ¿ya? Y la difusividad presenta una relación con la temperatura, que es importante. Por lo tanto, mientras mayor es la temperatura, mayor es la difusividad. Y esto tiene sentido porque las redes cristalinas, al igual con la partición, van a vibrar más, se van a mover más y los elementos van a poder migrar de mejor manera, ¿ya? Por lo tanto, el coeficiente de difusión o la difusividad es extremadamente importante en geoquímica isotópica. ¿Por qué? Porque finalmente va a condicionar si es que los isótopos se van a mantener dentro de la estructura mineral o si es que van a escapar, ¿ya? Si se van a perder. Y si se van a perder, uno tiene que saber bajo qué condiciones de temperatura más o menos eso va a ocurrir, ¿ya? Entonces lo que tienen aquí en esta imagen es lo que vendría siendo la difusividad o el coeficiente de difusión para un determinado elemento en distintos medios geológicos en función de la temperatura. Por lo tanto, lo que podemos decir es que la difusividad de los elementos en los gases es extremadamente rápida y tiene en general valores mayores a 10 elevado a menos 5. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene sentido, las cosas se están continuamente como homogenizando en un gas. Después, si es que vamos a las soluciones acuosas van a tener difusividades más bajas los componentes dentro de ellas, más o menos por acá, si se dan cuenta. Ahora cuando vamos a los magmas, la estructura de un magma, de ese fundido silicatado, es mucho más compacta que un líquido acuoso o un gas, y obviamente los elementos se van a mover más lento, pero se van a mover más rápido que, por ejemplo, la difusividad en los minerales, que son una estructura cristalina, donde las cosas finalmente se mueven prácticamente a puro salto, ¿ya? Y mientras mayor es la temperatura, por supuesto que la difusividad va a ser mayor. Entonces, lo que ustedes tienen que recordar, que en el caso de los minerales, el movimiento de las especies es extremadamente lento, del orden incluso menor a 10 elevado a menos 15, pero que en las escalas de tiempo geológico, estos movimientos pueden hacer que los elementos y los isótopos se pierdan de lo que son los bordes de los granos minerales. Por eso que la difusividad es muy importante para lo que es la geoquímica isotópica y es algo a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque permite calcular una temperatura que la vamos a estar citando bastante a lo largo de esta parte del curso, que se llama la temperatura de cierre. Ahora, no me interesan los detalles específicos acá porque lo vamos a ver más adelante, pero la temperatura de cierre depende principalmente de lo que vendrían siendo los parámetros de difusividad, ¿ya? Y los parámetros de difusividad son la energía de activación y el factor preexponencial, además de lo que es la tasa de enfriamiento, y hay algunos factores geométricos que tienen que ver con lo que tú decías, Juan, del espacio o la geometría, ¿ya? Como puede ser el A y el famoso G. Pero lo importante es que este es un valor numérico que se calcula. Es difícil de calcular porque si se dan cuenta, la temperatura de cierre está metida dentro de lo que es el logaritmo y aquí está fuera, por lo tanto esto tiene que resolverse de manera iterativa. Pero de todas maneras es un valor que más o menos está tabulado para cada sistema isotópico. Ahora, ¿cómo eso lo podemos apreciar en términos más, podríamos decir, concretos? En este caso tienen la estructura del zircón. Estas son imágenes de simulación que yo siempre muestro porque son bastante útiles. Y en condiciones de baja temperatura, es decir, temperatura ambiente, un helio, por ejemplo, que es una partícula alfa, se mueve de manera bastante restringida dentro de lo que vendría siendo la estructura de ese nesosilicato del zircón.
Se mueve exclusivamente a lo largo de lo que son estos tubos que van paralelos al eje C de la estructura mineral. Pero ¿qué creen ustedes que ocurre si es que aumentamos la temperatura ahora? Por ejemplo, a 200 grados. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cómo se va a mover ese helio? ¿Se va a mover más fácil o más dificultosamente dentro de la estructura? Más fácil. Más fácil, porque hay una relación directa entre la difusividad y la temperatura. Entonces, cercano a los 200 grados, vamos a tener ahora que las redes van a vibrar mucho más, y eso que todavía la temperatura es relativamente baja, y ese helio va a poder saltar de un tubo al tubo del lado, a través de algunos huecos dentro de la estructura mineral. ¿Por qué? Porque hay mayor capacidad de flexibilidad de las redes. Y si ahora esto lo subimos a 500 grados, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que el helio circula, si ustedes se dan cuenta, a través de gran parte de la estructura porque la red es mucho más flexible a altas temperaturas. Por lo tanto, es mucho más fácil que ese helio escape del grano mineral, independiente del tamaño que pueda tener este, ¿ya? Por lo tanto, ese es otro concepto muy importante del curso de energía que ustedes repasen más o menos, al menos conceptualmente. Uno, lo que es la velocidad de reacción, y segundo, lo que vendría siendo el concepto de difusividad. Y ahí hay algunas temperaturas de cierre para distintos métodos en distintos minerales. Entonces, ¿cómo interpretan ustedes, así en términos muy intuitivos, que el uranio plomo en zircón tenga una temperatura de cierre de más o menos 800 grados? ¿Qué significa para ustedes esto? Que al sistema uranio-plomo, antes, o sea, cuando estaba a una temperatura mayor de los 800 grados Celsius, hay un intercambio, se podría decir, o está el equilibrio, por así decirlo, con el ambiente, la proporción entre uranio y plomo, pero ya cuando se cierra, se bajan de los 800 grados Celsius, ya como que se cierra el sistema y uno puede empezar o sea, como que empieza, por así decirlo, a contar el cronómetro. No sé si me explico. Está súper bien explicado. De hecho, la temperatura de cierre es el momento o es la temperatura en la cual nosotros le hacemos clic al cronómetro, ¿ya? ¿Por qué? Porque como tú bien dijiste, sobre esa temperatura el mineral está intercambiando isótopos con el medio del cual está cristalizando. Por ejemplo, si es que el zircón está cristalizando desde un magma, ese granito de zircón, cuando está sobre 800 grados y está creciendo, todavía se puede meter uranio y plomo adentro de la estructura, y el uranio y el plomo que se está formando por decaimiento también puede salir. Pero cuando bajamos por enfriamiento de los 800 grados, el sistema se cierra a la difusión y los isótopos hijos empiezan a acumularse y los padres adentro de ese mismo mineral empiezan a disminuir su proporción, ¿ya? Por lo tanto, los distintos minerales y los distintos sistemas isotópicos dentro de estos minerales van a tener distintas temperaturas de cierre, y esto tiene distintas aplicaciones. Aquí en esta diapo, por ejemplo, están ploteados un montón de sistemas isotópicos radiogénicos importantes, desde aquellos que tienen aplicaciones a más altas temperaturas, como puede ser el uranio plomo en zircones, que es muy útil para datar cristalización magmática, por ejemplo, versus otros que están ubicados en la parte central del espectro de temperatura, como puede ser el argón-argón en las biotitas, o en feldespatos potásicos, o en muscovita, que permite datar, por ejemplo, lo que es la apertura del sistema también, o procesos de alteración hidrotermal, a finalmente aquellos sistemas que cierran a temperaturas extremadamente bajas y tienen mucha aplicación, por ejemplo, en tectónica, ¿ya? Así que el uranio, torio y helio, las trazas de fisión, el uranio, torio y helio en zircón y apatito, tal como los isótopos cosmogénicos, tienen mucha aplicación en lo que vendría siendo tectónica, mientras que todo esto que está por aquí, hacia el espectro alto de temperaturas, tiene impacto y aplicación en todos los procesos que ocurren desde lo que es la alteración hidrotermal hasta la cristalización magmática. Entonces, las reacciones nucleares, volviendo a lo que era esta primera parte que vimos del curso, producen y sintetizan todo lo que son los elementos químicos y sus isótopos que conocemos a nivel del universo,
Y la gracia es que en los materiales donde se acumulan estos distintos isótopos, nosotros vamos a poder determinar el tiempo y trazar la fuente. Y para eso nosotros tenemos que tener una película más o menos clara de cuáles son los isótopos de utilidad para estos efectos. Y el primer acercamiento que tenemos a los distintos nucleidos y a su utilidad y a sus mecanismos de decaimiento es la carta de los nucleidos. ¿Se acuerdan lo que era, cierto? Nosotros, cada píxel en esta carta de los nucleidos, identificábamos un determinado isótopo que tenía también a la vez un modo de ocurrencia, un modo de formación, y en aquellos que eran radioactivos, un modo de decaimiento. Entonces, ¿se acuerdan de la geometría que tenía esto más o menos si lo mirábamos en 3D? ¿Que alguien me puede hacer un recordatorio ahí? ¿Cómo era la carta de los nucleidos en 3D? Como un mapa topográfico así. Tiene forma de valle, Sí. como un valle centrado en la línea negra, por así decirlo, que son los isótopos más estables. Exacto. Entonces en la línea negra van a estar todos los isótopos que vamos a ver más adelante cuando veamos isótopos estables. El oxígeno, el hidrógeno, el carbono, el azufre, el nitrógeno, el zinc, el cobre, el hierro, ¿ya? Y en la medida que nosotros nos vamos subiendo por estos vallecitos, por los lados, o vamos bien arriba hacia lo que vendría siendo elementos ya del grupo de los actínidos, vamos a tener algunos nucleidos que no van a tener sus núcleos muy estables y que van a decaer espontáneamente o naturalmente con distintas constantes de tiempo, ¿ya? Por lo tanto, para lo que son las investigaciones geológicas en particular, a diferencia de las arqueológicas, a nosotros nos interesan aquellos decaimientos de largo aliento, ¿ya? Por eso estos están más o menos indicados con distintos colores, y yo diría que todos los puntitos que tienen colores más o menos ahí podríamos decir en los magentas, son aquellos que tienen mucho interés o aplicaciones geológicas, y algunas arqueológicas también en el espectro del tiempo más reciente, ¿ya? Todas las otras, hasta un año, por ejemplo, todos esos nucleidos tienen más bien aplicación, por ejemplo, en medicina, en distintos tratamientos relacionados con radioterapia, con cáncer, etcétera, etcétera. Pero como trazadores y como cronómetros a nosotros nos interesan sobre todo aquellos que tienen constantes de decaimiento largas. Ok, aquí hay varias imágenes que las voy a pasar rápido porque es más o menos lo mismo. Lo que sí me interesa es que ustedes tengan siempre a mano en las clases lo que es la carta de los nucleidos, tanto en su versión, por ejemplo, de la página web, que uno puede ir haciendo zoom en cada una de estas partes. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo pantallazos para cada uno de los sistemas isotópicos, o como les mencioné también, podían utilizar la aplicación, que es el Isotope Browser, que es muy útil y permite tenerlo más a mano, y también investigar los distintos mecanismos y sobre todo lo que son las abundancias porcentuales de los distintos isótopos que ocurren naturalmente en la naturaleza. Ok, entonces, para ir avanzando, vamos a lo que es la geoquímica de los isótopos radiogénicos. Yo quiero que inspeccionen esta tabla periódica y me digan, así, abuelo pájaro, muy rápido, intuitivamente, si es que hay hartos sistemas radiogénicos que no sean de utilidad en la tabla periódica. Sistemas donde haya, por supuesto, un padre que sea radioactivo. Eso quiere decir que decaiga en otra cosa. ¿Estamos repletos de sistemas isotópicos radiogénicos en la tabla periódica? No. ¿Y cuáles son esos? Mirando la tabla, Juan Francisco. ¿O radiogénico? ¿Cómo? Perdón. ¿Cuáles son esos sistemas radiogénicos que tú puedes identificar, que conoces o que puedas mirar ahí en base a lo que es la leyenda? Son los grises más que nada. Sí. Bien, los rojos, pero esos son como radiogenético y radioactivo. Claro, esos en realidad tienen algunas aplicaciones en petrología sedimentaria, en ambientes más bien superficiales, como es el bismuto, el polonio, el radón también, que se utiliza en algunos casos para datar rocas volcánicas jóvenes, pero en general los rojos no tienen tantas aplicaciones.
Aquí los más importantes son los grises y los verdes. Y sobre todo los grises, que son los que decaen. Se dan cuenta, potasio decae a calcio y argón. ¿Ya? Es el sistema potasio-argón o argón-argón. Después tenemos el rubidio, que decae a estroncio. Después tenemos el renio, que decae a osmio, también decae a platino. Después tenemos, por ejemplo, lo que vendría siendo el uranio, que decae a plomo. Tenemos el torio, que también decae a plomo. Y tenemos esencialmente el samario, que decae a neodimio. Y that's it. Así que en términos de lo que es la paleta así de sistemas radiogénicos en la tabla periódica no es amplia. Cuando veamos esto mismo para isótopos estables, ustedes se van a dar cuenta que la tabla periódica prácticamente va a estar completa de elementos que tienen aplicaciones como isótopos estables, ¿ya? Pero los radiogénicos no son tantos. Tendríamos que agregar algunos que son de utilidad en sistemas, podríamos decir, más superficiales, como es el carbono 14 o como puede ser el tritio. Pero aparte de eso, la verdad que no son muchos, ¿ya? Así que los que ustedes probablemente han escuchado, potasio-argono, argón-argón, el rubidio-estroncio, el uranio-plomo y el samario-neodimio junto con el renio-osmio son más o menos los más importantes y los más usados. Ok, el decaimiento radioactivo, ustedes ya tienen un cierto feeling al respecto de distintos cursos. Yo me imagino, ¿han visto algo de decaimiento radioactivo en algún curso? En geología general tuvimos una pincelada. Perfecto. Por lo tanto, hay ciertos aspectos a refinar aquí, como por ejemplo, de qué depende o cuáles son las características más relevantes del decaimiento radioactivo, como está puesto ahí en rojito. Primero, la tasa de decaimiento depende solamente del estado de energía del nucleido, ¿ya? Es una propiedad fundamental de la materia. Segundo, la tasa de decaimiento es independiente de lo que es la historia del nucleido. Es decir, da lo mismo cuántos decaimientos haya tenido ese nucleido antes, lo que importa es ahora en este proceso que estamos registrando. Y tercero, que es muy importante, la tasa de decaimiento es independiente de la temperatura, de la composición, de la presión, de las características químicas del medio, la fugacidad de oxígeno, del OH, del pH, en resumen, de cualquier propiedad intensiva o extensiva. Eso es algo que es muy, muy, muy importante, ¿ya? Porque a veces piensan que el decaimiento radioactivo depende de la temperatura, porque es una reacción cinética. Pero no depende de la temperatura. Se produce a una tasa constante, es una propiedad fundamental. Por lo tanto, esa tasa de decaimiento va a tener que ver con la probabilidad que exista que ese nucleido decaiga, ¿ya? Y eso está dado por una constante probabilidad. Finalmente, esa constante probabilidad es lo que llamamos la constante de decaimiento radioactivo. Por lo tanto, lo que vendría siendo la disminución en la proporción de los padres va a ser proporcional a lo que va a ser la concentración de los padres originalmente presentes en esa muestra, ¿ya? Y mediante esta ecuación de acá, muy simple, una ecuación diferencial ordinaria, vamos a poder deducir todas las ecuaciones que son relevantes en geocronología. Aquí se va a empezar a complejizar un poquitito la cosa, pero la verdad que esto no es complicado, es más bien la notación de repente es como media sobrecargada, se dan cuenta como recargada la cosa, pero finalmente las cosas son bastante simples. Lo primero que ustedes tienen que repasar y tener en cuenta son los distintos tipos de decaimiento, ¿ya? Y los tres tipos de decaimientos principales que nosotros vamos a estar mencionando en este curso va a ser el decaimiento alfa, el decaimiento beta, que tiene dos tipos especiales, beta positivo y negativo, y después lo que es la fisión, ¿ya? Entonces, ¿alguien tiene claro cuál es la diferencia entre el decaimiento, por ejemplo, y la fisión? Porque son dos cosas muy distintas. ¿Qué diferencia tiene un decaimiento radioactivo con la fisión nuclear? En el decaimiento son las partículas subatómicas en las que hay como que, comillas, se transforman o decaen, la partícula en particular, y en la fisión es un núcleo que se divide. Exacto. Es decir, el decaimiento, y para que no se les olvide nunca, el decaimiento es un nucleido que se transforma en otro nucleido emitiendo partículas, y la fisión es un nucleido que se separa en dos nucleidos más partículas, ¿ya?
Esto tiene impactos súper profundos porque hay técnicas que dependen exclusivamente de lo que es el decaimiento y hay técnicas que dependen exclusivamente de lo que es la fisión. Y eso es muy claro no tener la confusión porque son dos cosas distintas. El decaimiento alfa es el decaimiento probablemente que ustedes mejor conocen, donde tenemos aquí obviamente una nomenclatura más complicada a propósito. Ese es el americio y este es el neptunio, ¿ya? Que es un sistema que no tiene mayor aplicación geológica. Podría ser el uranio al plomo, que lo vamos a ver, pero lo importante es que el americio en este caso decae en Neptunio 237 y emite una partícula alfa. Entonces ustedes saben que tiene que haber un balance tanto a nivel de lo que son los protones como los neutrones, y eso tiene que cumplirse en una reacción nuclear. Entonces lo que ocurre en el decaimiento alfa es que el padre, en este caso el americio, emite un hijo y además una partícula. Y al emitir ese proceso, esto es muy importante en los minerales, se produce lo que se llama en inglés el recoil, ¿ya? Y recoil, la traducción es culatazo. Es lo mismo cuando se dispara, por ejemplo, con una pistola o un arma que genera un culatazo. Este culatazo generado por el decaimiento entre lo que es el padre y el hijo va a tener un impacto en la estructura mineral, ¿ya? Sobre todo en lo que es la vecindad, porque se produce una cosa así y se emite una partícula. Y a la vez, la partícula alfa, que es un átomo de helio finalmente, va a ser emitido sumamente rápido de manera balística. Y también va a tener un impacto en lo que es la estructura mineral, va a generar daño, ¿ya? Y aquí hay algunos ejemplos que les voy a mostrar más adelante. Este es lo que vendría siendo el daño generado por una partícula alfa en el decaimiento del uranio 238 a plomo 206 en un zircón. Es una simulación numérica que va a mostrar en el extremo inferior izquierdo cómo se emite la partícula alfa y cómo esa partícula alfa literalmente deja la crema en la estructura del zircón. Así que se los puedo poner varias veces, pero aquí va la primera. Ahí está la balística de la partícula, obviamente que quedó fuera en la simulación, pero genera todo este daño en la estructura solo una partícula por balística. ¿Qué es lo que pasa? Que como el zircón muchas veces cuando esto ocurre está a alta temperatura, la red cristalina tiene la capacidad de sanarse, ¿ya? Y volver a reestructurarse. ¿Qué es lo que ocurre? Eso sí, que en el largo plazo los zircones van acumulando daño por este efecto de la radiación. Aquí se las voy a poner de nuevo para que vean, la partícula sale de aquí abajo y genera todo este daño en la estructura. A ver. Ahí. Eso es lo que se llama la metamictización del zircón. Y cuando los zircones son bien grandes y bien antiguos, uno puede observar al microscopio óptico esta metamictización. ¿Por qué? Porque en general el zircón tiene colores de interferencia más o menos altos, ¿ya? Es bastante birrefringente. En luz polarizada con nicoles cruzados se ve con todos esos colorcitos así azules, rojos, etc. Pero este borde, por ejemplo, aquí tiene mucho uranio y ha acumulado mucho daño a lo largo del tiempo, por lo tanto tiende a tener colores de interferencia más bajos. ¿Por qué? Porque tiende hacia ser un material ya más isotrópico, porque está muy, muy dañado. Se parece casi a un vidrio. Por eso que los paquetes dentro de los zircones que están muy dañados tienden a ser medios amorfos en términos de estructura, y eso hace que el color de interferencia baje. Así que en zircones más o menos grandecitos, que ustedes puedan ver al microscopio y que sean bastante antiguos, estos daños por radiación o metamictización se puede apreciar bastante bien. Aquí están los distintos tipos de decaimiento beta, que los pueden ver ustedes después. Está el beta negativo, el beta positivo. En cada uno de ellos se emite o un electrón o un positrón, y un antineutrino y un neutrino, respectivamente. Las capturas de electrones no son tan importantes en los métodos isotópicos, está puesto ahí, pero la verdad es que ustedes pueden dejar una notita no tan importante. Después tenemos el decaimiento gamma, que ustedes conocen bastante bien, que no cambia ni el número de neutrones ni el de protones, emite sí mucha energía, pero ya prácticamente no hay aplicaciones relacionadas con decaimientos gamma, por lo menos en geología, así que también pueden poner la notita no tan importante. Y después la fisión, esta sí es importante porque tenemos los métodos de trazas de fisión en apartito y en zircones, por ejemplo, y donde ustedes pueden observar que una reacción de un, creo que esto es fermio, que se divide en un xenón y un paladio y emite a la vez neutrones. Así que no se olviden nunca que también hay partículas que se emiten.
no solamente los dos fragmentos de fisión. Ok, lo último que vamos a ver entonces en las diapos para después responder algunas preguntas que puedan tener respecto al control tiene que ver con las leyes de decaimiento. Estas leyes de decaimiento finalmente son bastante simples. Y si ustedes desempolvan un poquitito sus conocimientos de ecuaciones diferenciales ordinarias, que es algo que van a tener que hacer para la tarea 1, no se asusten porque es fácil, es más fácil que la ecuación de Schrödinger, les va a ser útil. El caso más simple es cuando tenemos una reacción de primer orden, es decir, algo que decae a producto, y en este caso si nosotros integramos vamos a llegar a esta solución que está acá. Y esta solución, si ahora nosotros incorporamos el efecto que tienen los hijos, vamos a poder transformarla en esta ecuación que está acá, donde D son los hijos, N son los padres, y este es el factor, podríamos decir, de tiempo, y que permite definir también lo que es la vida media. Ahora, la gracia de todos los sistemas isotópicos es que los padres decaen y los hijos finalmente crecen, ¿ya? Y aquí están las dos curvas. Esta es la curva de decaimiento de los padres y esta es la curva de crecimiento de los hijos. Por lo tanto, si ustedes tienen una muestra eventualmente y pueden medir los padres y los hijos mediante una técnica o sus razones isotópicas, ustedes pueden determinar la edad, si es que conocen, por supuesto, la constante de decaimiento, que es un dato, ¿ya? Pero las cosas no son tan simples en la naturaleza. Y en ese pincelazo que ustedes vieron, yo no sé si vieron lo que era el efecto de los isótopos hijos en el tiempo cero, el llamado D0. ¿Lo vieron o no? No. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que las cosas no ocurren de la manera teórica en la naturaleza y en el tiempo cero nosotros podemos tener hijos también, ¿ya? Que es el D0, hijos iniciales. Y esta finalmente es la que se llama la ecuación de la geocronología, donde D0 es la razón inicial que se llama. Por lo tanto, ¿qué problema matemático tenemos ahora si nosotros tenemos un método donde podemos medir los padres y los hijos en la actualidad en la muestra? ¿Vamos a poder obtener la edad? Si tenemos los padres y los hijos. ¿Nos faltarían los hijos iniciales? Exacto, y no tenemos cómo saberlo. No tenemos cómo saber cuántos hijos habían inicialmente, porque tú lo que tienes, lo que son los hijos que estás midiendo ahora, ¿no es cierto? Igual que los padres que quedan. Por lo tanto, aquí lo que vamos a necesitar en realidad es otro reloj, mínimo otro reloj. No nos basta con un reloj de arena, sino que necesitamos dos o más, idealmente más relojes de arena, ¿ya? Y esto es lo que se llama finalmente el método de la isocrona, que es mediante regresión poder obtener lo que son los parámetros de razón inicial y lo que vendría siendo la edad, que es la pendiente. Entonces, para un sistema como lo que es el ruido estroncio, que es un decaimiento beta, vamos a definir lo que es la ecuación de la geocronología acá. Esto es en términos muy simples y rápido porque esto lo vamos a ver en detalle después. Uno expresa siempre en función también de lo que es un isótopo estable abajo, así que son razones, el 87 al 86. Esta es la inicial, estos son los padres, estos son los hijos y esto marca el tiempo. Por lo tanto, finalmente lo que hacemos es obtener mínimo 2 puntos, porque con 2 puntos podemos tirar una línea, ¿ya? Y al tirar una línea nosotros podemos obtener una pendiente y podemos tener un intercepto en I, en el eje I, ¿ya? Y esa es la gracia finalmente de lo que es el método del isocrona, donde vamos a tener más de un punto idealmente, muchas veces varios puntos. Vamos a ajustar mediante regresión lineal lo que vendría siendo el mejor ajuste a esos puntos en una línea. Y la gracia es que vamos a poder obtener la pendiente, y la pendiente obviamente que es proporcional al tiempo, y por otra parte vamos a poder obtener lo que es la razón inicial. Así que el método de la isocrona requiere distintas muestras, distintos puntos, distintos relojes, de tal manera obtener el tiempo y la razón inicial. Ahora,
todo lo que tiene que ver con geocronología finalmente tiene mucho de estadística y de cálculo de error. Así que hay protocolos de mínimos cuadrados para poder hacer esta cosa con la mejor precisión posible y poder obtener la mejor edad con el menor error posible y también la mejor razón inicial con el menor error posible. De eso se trata la geocronología finalmente, además de poder medir precisamente lo que son las razones isotópicas. Hay mucho trabajo estadístico después para poder llegar con esa edad que ustedes han visto en los papers o en otras partes que dice, por ejemplo, meteorito de Allende, 4.56 GA más o menos 50 millones de años, ¿ya? Por lo tanto, ojo que estas cosas son importantes a nivel del curso, todo lo que es la parte del cálculo de errores, obviamente que está más allá de los objetivos, pero en algún momento ustedes se van a enfrentar a este tipo de cosas. Hay algunos aspectos adicionales, hay otros tipos de decaimiento que existen y que probablemente ustedes ni siquiera los conocen y que son de utilidad en geocronología. El primero es el que se llama el decaimiento en rama, ¿ya? O el branch decay. ¿Han escuchado alguna vez del decaimiento en rama? El decaimiento en rama es el que controla, por ejemplo, el potasio-argón, ¿ya? El potasio decae tanto a calcio 40 como a argón 40, más partículas, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros queremos llegar a una ecuación que nos permita calcular la edad para el sistema potasio-argón, no nos va a servir la ecuación simple que vimos anteriormente, que puede ser útil para el rudio-estroncio o incluso para el uranio-plomo, ¿ya? Y aquí está más o menos la forma de hacerlo. Tenemos que calcular lo que son los decaimientos para ambas ramas, es decir, para el decaimiento a argón y para el decaimiento a calcio. Y de esa forma, como está aquí abajo, llegar a una ecuación, si se dan cuenta, en que este hijo que es argón va a depender del argón inicial más lo que vendría siendo el factor relacionado con los padres, pero ahora hay más de una constante de decaimiento metido adentro. ¿Por qué? Porque este sistema tiene ramas, ¿ya? Y esas ramas se influencian entre sí. Ahora estas ecuaciones son conocidas y uno después puede simplemente meter los valores adentro y sale fácil. Pero es importante que ustedes internalicen que no todos los decaimientos de los sistemas geológicos que ustedes van a utilizar o se van a enfrentar alguna vez en la vida tienen el mismo modo de decaimiento. El otro caso particular, que seguramente han escuchado, es el del uranio al plomo, ¿no es cierto? Este es un decaimiento en serie que se llama, en que nosotros, por ejemplo, del uranio 238 vamos a pasar al plomo 206, o del uranio 235 vamos a pasar al plomo 207, en distintos pasos, ¿ya? Y la gracia, en este caso, es que vamos a ir tomando paso a paso e ir definiendo ecuaciones diferenciales ordinarias para cada uno de esos pasos, y ustedes saben que cada paso va a depender también de lo que vendrían siendo los isótopos anteriores presentes. Aquí está calculado, por ejemplo, para 3 pasos, aquí están las 2 ecuaciones más relevantes, que llevan a esta ecuación diferencial ordinaria, que si ustedes la resuelven, que van a tener que hacerlo en la tarea, van a llegar a esta solución, y esa solución se utiliza, por ejemplo, para lo que es el sistema de desequilibrio de uranio, que permite datar corales, permite datar objetos arqueológicos, permite datar, por ejemplo, rocas volcánicas muy jóvenes, con edades menores a 1 millón de años, muchas aplicaciones. Y el concepto que es importante es que cuando ustedes tienen una cadena, el paso más lento siempre es el que va a primar. Por lo tanto, si es que hay diferencias muy grandes entre las constantes de decaimiento de todos los pasos de las cadenas, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener que el paso más largo va a ser el que va a dominar. Entonces, para el uranio-plomo, finalmente nosotros nos podemos olvidar muchas veces de lo que son los pasos intermedios y tomar solamente el decaimiento más largo, y eso es lo que se llama el equilibrio secular. Por eso que podemos llegar a expresar las ecuaciones del decaimiento, por ejemplo, del uranio 238 al plomo 206, simplemente de manera como lo hacemos para el rudio-estroncio o el samario-neodimio, ¿ya? Porque nos olvidamos de los pasos intermedios, porque hay una constante de decaimiento que, si ustedes inspeccionan aquí después, va a primar por sobre las otras, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Ahí están los pasos. Ese primer paso
Del 238 al torio 234 tiene una constante que es larguísima, del orden de 10 elevado a 9. Por lo tanto, demora mucho tiempo en pasar a esto, pero de aquí para abajo hasta el plomo se va, pero así de rápido. ¿Se dan cuenta? Entonces el efecto global o final que podríamos decir sobre la cadena está condicionado por este paso. Es como cuando trabajan en grupo y las distintas personas tienen distintos tiempos o cinéticas de trabajo, y finalmente el grupo que trabajan todos más rápido es el que termina primero, ¿ya? O en otro grupo puede haber alguien, por ejemplo, que trabaja lento y ese grupo se va a demorar por esa persona, por ejemplo, que trabaja más lento, ¿ya? Eso es más o menos, y hay fórmulas que permiten calcular también, en el caso de las cadenas, cómo se van acumulando los distintos isótopos con el tiempo, y esto finalmente son ecuaciones diferenciales ordinarias. Algunas son bastante complicadas de resolver, por supuesto, pero las que vamos a ver en este curso son bastante simples. Estas quería mostrárselas de todas maneras porque tienen relevancia, y es bueno que ustedes sepan que no todos los decaimientos obedecen a las mismas leyes cinéticas, ¿ya? Ok, entonces, para lo que es la próxima clase, lean ahí lo que es el capítulo White, también pueden, el capítulo 8 específicamente, del White convencional, pueden ver también lo que es el capítulo 2 de esta profundización que les subí, que tiene que ver con aspectos introductorios, y la tarea entonces queda para lo que es el martes 17 de noviembre.